Eh, Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Bueno, intentaremos que esto sea lo más ameno posible y que, bueno, pues llegue el mensaje. Muchas gracias por la oportunidad de hacer esta divulgación. Creo que se está viendo ya la pantalla. Ahora se verá en modo completo. Espero. Eh, ¿Me confirmáis, por favor? ¿Alguien? Gracias. Vale, pues bueno, voy a hablar un poco de la neurotecnología para rehabilitación post-ictus, pero permitirme que primero haga una pequeña introducción de lo que son las interfaces neuronales, que estamos hablando continuamente de esto. Y bueno, pues la definición, esto es una definición mía personal, pero creo que está bien, obviamente, por eso es mía y por eso lo creo, que es que la tecnología es una nueva disciplina, la neurotecnología, o no tan nueva, quizá, que combina ingeniería, neurociencia, clínica, informática. Bueno, yo diría que muchas más cosas, ¿no? También matemática, etcétera, pero que tiene dos objetivos fundamentales, ¿no? Que es una, ayudarnos a entender mejor el sistema nervioso y el segundo, desarrollo de sistemas que sean capaces de, pues, utilizando esa tecnología, restaurar, aumentar las funciones en personas afectadas por diferentes discapacidades o simplemente aumentar las funciones que tenemos nosotros, ¿no? En el cuerpo humano. ¿De esto de dónde viene? Y voy a hacer una pequeña, una breve, bueno, una historia de lo que ha sido la neurotecnología, empezando por la primera demostración empírica de la bioelectricidad o casi bioelectromagnetismo de John Walsh cuando recibe una descarga de un pez raya. Y luego Galvani, que ya quizá suene más a todos, que es define la electricidad animal, ¿no? Y bueno, y ahí se ve un dibujo de un paciente de Aldini, que era un sobrino de Galvani, durante un circuito cerrado con una pila eléctrica, ¿no? Y ahí se medía la impedancia de esa persona, ¿no? Bueno, esto sigue siendo, se sigue haciendo. Hay la primera demostración empírica de la bioelectricidad. Como comentaba antes, estaba Luigi Galvani, que define la electricidad animal. Luego está el control personal de las oscilaciones neuronales, que esto ya empieza a acercarse un poquito más a lo que vamos a contar hoy. Y esto lo hacían a través de la relajación progresiva de los músculos, porque eso hacía que la impedancia pues, fuera mayor, ¿no? Pero el evento clave desde mi punto de vista para lo que vamos a hablar hoy es en 1929 el invento que hizo Hans Berger en Viena, en Alemania, que hizo la electroencefalografía, que es la imagen que se ve aquí de todas las ondas cerebrales, ¿no? Y este es Hans Berger. Bueno, luego, aparte de eso, claro, luego se intentó controlar esas señales cerebrales en el 68, en el 69 ya se hizo el primer neurofeedback a través de un tono, de un sonido. En el 69, bueno, se hicieron las primeras demostraciones ya con implantes, con electrodos ya implantados en la corteza motora de primates, que se vio claramente pues que se podían condicionar. Es decir, a través de un estímulo y una reacción se podían condicionar esas respuestas neuronales. Y en el 73 apareció el primer Brain-Computer Interface o interfaz cerebro-máquina. En los años 70, pues una casualidad hizo que Sterman encontrara una relación, una correlación entre el neurofeedback o un entrenamiento con ellos y un menor número de ataques epilépticos, y esa fue la primera aplicación clínica que se le dio. ¿Qué pasó? Pues que después todo el mundo decía, bueno, esto es magia, esto es fantástico, y entre los 80 y los 90 el campo se vio muy afectado por estas malas praxis y vendehumos, y se generó una sensación de que esto era una brujería, ¿no? Esto que puede curar todo. Y bueno, gracias a que luego se hicieron trabajos muy serios ya a final de los 90, principios de los 2000, en roedores y en macacos con microelectrodos intracorticales, pues bueno, el campo pues mejoró bastante. Y empezó lo que nosotros estamos aprovechando hoy aquí, que es la interfaz cerebro-máquina, y ya en la que se genera una causa-efecto entre la actividad neuronal y un comportamiento. En este caso, por ejemplo, veis al macaco, está controlando en 3 grados de libertad o incluso más, porque también tiene la pinza, esa mano robot, única y exclusivamente con la actividad de su córtex motor, es decir, de las neuronas que están en la corteza motora. Esto se hizo por primera vez en humanos en el 2006-2007, Hochberg, Donoghue y compañía. Este es el primer paciente que se hizo y bueno, hoy en día esto ha cambiado bastante porque si vemos el vídeo, no sé, a ver, este vídeo. Esto es en la actualidad en cómo funciona y bueno, aquí se ve perfectamente cómo esta paciente tiene el implante intracortical en la corteza y es capaz de controlar este cursor que se ve en la pantalla con una facilidad pasmosa. Ella misma está componiendo ahora mismo una canción, a pesar de que hay música de fondo, pues el control del cursor es bastante robusto.
Bueno, y después, ya a final de los 2000, se hicieron los primeros estudios que evidenciaban que el uso de estas interfaces cerebro-máquina, pues a través del condicionamiento operante, es decir, de que tú generas esa voluntariedad de cambiar tu actividad cerebral y ver el feedback, es decir, y ver que lo estás haciendo, genera, bueno, pues puede generar cambios en la plasticidad o la neuroplasticidad y se puede utilizar en diferentes patologías. En este caso, lo primero que se hizo fue en pacientes de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica, que están completamente paralizados, como el paciente que se ve en la foto, también en la epilepsia y luego en ictus, que es lo que voy a mostrar yo. Entonces, la neurotecnología, como resumen grande, también es cierto que la neurotecnología no solamente es registro de actividad, también es estimulación. Entonces, un marcapasos es neurotecnología, también es neurotecnología. Y eso está en el mercado desde el 58. Es decir, no hace tanto tiempo que tenemos cyborgs entre nosotros. Luego están las prótesis de cóclea, la prótesis de estimulación profunda del Parkinson o de otras cosas que utilizan hoy. Hace unos años salió la primera prótesis visual. ¿Qué vendrá ahora? Bueno, ya veremos a dónde llegamos. Lo que está claro es que es un mercado grandísimo con un crecimiento brutal en los últimos años y esto es porque hay gente potente a nivel económica pues que está invirtiendo en este campo de las interfaces cerebro-máquina. Y esto pues son simplemente un par de ejemplos de cómo esta gente está haciendo eso. Bueno, y las aplicaciones clínicas, la neurorehabilitación. Bueno, hay varias aplicaciones, la cognitiva, la motora y las funciones orgánicas. De todas estas, yo me voy a centrar hoy en la motora y específicamente en el ictus. ¿Qué es el ictus? Bueno, pues el ictus es un accidente cardiovascular que sucede en el cerebro que puede deberse a dos cosas, que es una hemorragia donde se rompe un vaso y sangra, y hay otra que es el isquémico, que se forma por una trombosis que no deja pasar la sangre a una zona específica del cerebro y hay pues una muerte celular. Entonces, el problema que genera, bueno, pues como vemos aquí en la imagen a la derecha, genera que las vías piramidales mayormente, que son las que transmiten la voluntariedad de moverse, la intención de moverse a los músculos, están cortadas. Es decir, tenemos un agujero en la carretera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Intentamos bypasearlo. Pero bueno, esto a nivel clínico, ¿qué es lo que genera? Pues obviamente una pérdida de control motor, pérdida de masa y tono muscular precisamente porque ya no pueden utilizar esa extremidad que está afectada, una espasticidad, que es una hiperflexión habitualmente y que es lo que genera una flexión excesiva, y unas sinergias musculares que están alteradas. Es decir, el paciente intenta estirar el brazo hacia adelante y lo que sucede es que se contrae, se flexa hacia el pecho, ¿no? Y esto, pues bueno, tiene que ver con que algunas reconexiones que se generan o se producen después del ictus son erróneas o están pues mal conectadas, ¿no? Entonces, vamos a utilizar el tema del aprendizaje instrumental para explicar un poquito en qué se basa todo lo que hacemos con la neurorehabilitación en el ictus. Bueno, una vez nosotros controlamos el movimiento de nuestras manos y nuestros brazos directamente desde la corteza cerebral y recibimos un feedback tanto sensitivo o propioceptivo que se dice del movimiento, que sentimos el movimiento, pero también lo vemos. Y bueno, a través de la acción-reacción, como los niños cuando juegan a este tipo de juegos donde tienen que meter la forma, etcétera, al final lo que acabamos de hacer son generar unas conexiones cerebrales y eso lo que genera es una plasticidad neuronal. Es decir, como decía Donald Hebb, que es uno de los padres de este concepto de la neuroplasticidad, con permiso de otros daneses que están por ahí, pues dos células o dos neuronas que disparan a la vez acaban uniéndose. Es decir, si nosotros somos capaces de volver a cerrar el bucle entre la acción, voluntariedad de moverse y la actividad neuronal que eso genera y la actividad neuronal que se genera con el movimiento, pues haciendo esto una y otra vez, esperamos volver o reactivar conexiones que están silenciosas o generar nuevas conexiones con el sistema nervioso residual que pueda quedar. ¿Qué sucede cuando hay una lesión? Pues que esas señales que van normalmente por la vía piramidal desde arriba hasta abajo están cortadas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la interfaz cerebro-máquina? Pues registramos esa actividad cerebral e incluso alguna muscular residual que pudiera haber, que normalmente la hay, y lo que hacemos es decodificar cómo se quiere mover el paciente, hacia dónde se quiere mover y moverlo así, para generar ese aprendizaje instrumental y esa plasticidad neuronal que al final lo que consiga hacer es que esas neuronas que están disparando a la vez, pues llegan a unirse. En nuestro caso, pues claramente restaurar la función motora. Bueno, este es uno de los proyectos que hicimos precisamente para esto, desde el 2007 al 2013, y aquí se ve un paciente controlando con su actividad cerebral, que es la que vemos aquí en pantalla, únicamente tres canales, el movimiento de este robot de rehabilitación. En este caso era un movimiento de
estirar el brazo y abrir la mano como si fuera a coger algo, una manzana en este caso. Y bueno, haciendo esto, lo que hicimos fue un grupo en el que estaban controlando con el cerebro el movimiento del robot y otro grupo de control en el que ellos pensaban que estaban controlando este robot, pero no lo estaban controlando, sino que nosotros lo movíamos de manera random, parecida a la que lo hacían los pacientes que realmente sí conseguían moverla. Y lo que vimos es que solamente en el grupo en el que el cerebro estaba conectado al robot había una mejora motora significativa, mientras que en el otro, a pesar de que tenían un estado motor mejor que el otro grupo que nosotros rehabilitamos, pues no se produjo para nada ninguna rehabilitación. Esto es ya un avance en esa tecnología. En este caso es lo mismo. Aquí está la actividad cerebral de los canales que estamos utilizando para mover el exoesqueleto, pero aquí es un control ya un poco más complicado. Es un control jerárquico en el que primero tiene que haber actividad cerebral. Esa actividad cerebral la detectamos. ¿Existe? ¿Se quiere mover ese paciente? Sí. Entonces yo voy ya y miro la actividad residual de los músculos y con esa actividad residual conjuntamente con la actividad cerebral intento saber hacia dónde se quiere mover y cómo se mueve. Y esto es lo que estamos viendo en pantalla. En este caso nosotros estábamos moviendo precisamente al paciente, el robot se está moviendo porque nosotros lo controlamos y el paciente lo que intenta es seguir ese movimiento él activamente. Y lo que vemos aquí abajo a la izquierda en pantalla es el movimiento real que se está sucediendo y el que estamos decodificando nosotros en tiempo real. Bueno, esto luego lo tradujimos a algo más real, que es esto, y es un escenario de rehabilitación, pues ya que podría utilizarse en una clínica, por ejemplo, donde se juega un videojuego que tiene un avatar, le dice más o menos hacia dónde se tiene que mover, aquí está controlando el paciente el movimiento del robot, etcétera, etcétera, pero como se ve aquí arriba a la izquierda, esta tecnología pues es un poco tediosa a la hora de ponerla en marcha, ¿no? Porque tienes que poner todos estos canales en la cabeza, tienes que poner todos estos canales en el brazo, tienes que meter el brazo y la mano dentro de un robot de rehabilitación, que no es nada sencillo, con lo cual, pues habitualmente estás por lo menos media hora haciendo todo esto y eso no es viable en la rehabilitación. Pero a pesar de todo, los pacientes pues tuvieron y muchísimo interés y se lo pasaron muy bien utilizando la rehabilitación y de hecho pues, mejoraron su actividad motora utilizando este sistema. Ahora lo que estamos haciendo es transferir esto al mercado a través de una compañía con sensores más portables en lo que queremos hacer que sea un setup mucho más sencillo, más rápido y más eficaz y que esto llegue a los pacientes lo más rápido posible. Pero también hay otras formas de hacer rehabilitación post-ictus que no tienen nada que ver con la neurofeedback voluntaria. Es decir, que no, el paciente no está controlando el actuador del cuerpo. El actuador del cuerpo anterior era el exoesqueleto robótico y en este caso que estoy mostrando en pantalla es una estimulación craneal, una estimulación magnética transcraneal. El paciente lo está controlando con sus ondas cerebrales, pero él no es consciente de esto porque es una cosa que se detecta automáticamente. El sistema detecta cuando una onda específica, en este caso la onda alfa, está llegando a su zona más baja y en ese momento se produce una estimulación. En la corteza motora y hemos demostrado en Tübingen que si eso se genera así, pues hay una mejora de la efectividad de esa vía piramidal. Es decir, las señales van más rápido desde la corteza, desde el cerebro, hasta los músculos, que es lo que se ve aquí. Y eso sucede cuando se estimula específicamente en una parte de esa fase, de esa onda. Si lo estimulamos abajo, si lo estimulamos arriba o estimulamos por el centro, la actividad no se, o sea, es decir, la reacción no es la misma. Con lo cual, cuando estimulamos el sistema nervioso, no podemos estimularlo de cualquier manera, es importante monitorizarlo y saber en qué estado está para optimizar esa estimulación. Dicho esto, una vez que he comentado el tema de que hay que monitorizar el sistema nervioso cuando se estimula, bueno, ya ha habido varios trabajos que han hecho lo mismo en animales, incluso en humanos. En este caso estaban registrando actividad del deltoides o del bíceps, no me acuerdo exactamente qué músculo era, pero utilizando eso luego hacían una estimulación lumbar para generar movimiento de las piernas. Era una prueba de concepto. Nosotros la hemos elevado a lo que es una prueba ya directamente en pacientes en la que nosotros estamos utilizando la actividad cerebral, la decodificamos cuando se quiere mover ese paciente, cuando está intentando mover la pierna y cuando lo detectamos tenemos que filtrar las señales, que esto es lo que se enseña aquí claramente porque cuando estimulas magnéticamente se generan unos artefactos tremendos, que es lo que vemos en pantalla ahora cuando se estimule esto de aquí. Y entonces nosotros hemos hecho un filtro que lo que hace es anular eso.
Entonces, utilizando esto, lo que hemos hecho en pacientes de stroke es hacer exactamente eso con un soporte específico para poder mover la pierna y hemos visto en 5 pacientes que hay una mejora significativa de la marcha, que son lo que se ve aquí, de 68 puntos en la escala clínica, pasan a 74 puntos, que es una mejora bastante significativa para estos pacientes en únicamente 3 sesiones, con lo cual es una tecnología que tiene bastante potencial. Bueno, podemos tener una decodificación mejor que la que estamos haciendo aquí, porque claro, estamos hablando de tecnología no invasiva, que eso, pues a la hora de decodificar las señales está bastante limitada, ¿no? Podemos darle más potencial de plasticidad, es decir, si nosotros decodificamos mejor y hacemos esa reacción o ese algoritmo más rápido para que sea casi instantáneo, podríamos mejorar la plasticidad, podemos hacer la puesta a punto también del sistema más rápido. Bueno, pues esta se tiene que hacer con tecnología diferente. Es decir, dentro de lo que se puede utilizar para registrar actividad cerebral, que aquí tenemos la zona no invasiva y esto serían los implantes en la cabeza, pues bueno, claro, es un riesgo-beneficio que hay que asumir y que hay que pensar y que tiene que estar claro cuando se hace esto. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues utilizar lo mismo que he comentado antes, pero en un proyecto multidisciplinar con muchos actores diferentes, incluso en continentes distintos, en lo que hemos implantado a una paciente después de un ictus un pequeño array de microelectrodos de 1,5 milímetros en la corteza motora. Aquí se ve la zona sana, que está en rosa, y la zona un poquito más morada, que es donde está la lesión, que se ve que ya esto es tejido infartado. Eso lo colocamos ahí haciendo, bueno, una especie, multimodal imaging, es decir, imagenología multimodal, en la que sabíamos exactamente por dónde teníamos que implantarlo, porque ahí había vías piramidales que todavía estaban residuales y conectaban a las manos. Y lo que hicimos es un proyecto larguísimo de unos 4 años en los que el paciente ha estado implantado, que hacía vida normal en su casa y que venía y entrenaba con nosotros todos los días para hacer una transición entre el control neuronal solamente del cerebro del exoesqueleto, pasar poco a poco a un control híbrido en el que es la actividad residual de los músculos que se va despertando, se va añadiendo en el decodificador y al final acaba siendo posible el control con la actividad muscular al 100%. Esto es un vídeo de la paciente que he comentado antes, creo que es 3 días después de la cirugía, donde se implantó y 3 minutos después de empezar a utilizar la actividad neuronal para seguir llevar ese cursor hasta donde tiene que ir, hasta el circulito. Como lo veis, lo controla muy bien y esto solo con 3 minutos, con lo cual la tecnología hoy funciona muy bien y es bastante intuitiva. Em, Dicho esto, esto es como se ve el sistema actual, donde está el exoesqueleto y ella lo controla a nivel neuronal, y esto es como se ve ese control híbrido que comentaba antes, en el que se utiliza la actividad neuronal del cerebro y la actividad neuronal de los músculos para controlar, en este caso son 7 grados de libertad del movimiento del robot, y aquí se ve el feedback que ella tiene. Ella tiene que llegar y poner, era como antes yo enseñaba un exoesqueleto translúcido, un render translúcido y otro sólido que se ve aquí, y ella tiene que llegar a esa posición y la pieza que está coloreada tiene que estar justo en esa posición para recibir bueno, en este caso un reward, un sonido que decía que lo ha hecho perfectamente. Eso es como se ve el control híbrido. ¿Y qué es lo que sucede después de utilizar esto durante unos meses? Pues bueno, pues que esta paciente que antes no podía mover la mano para nada, tenía un cero en la mano y pues prácticamente en el brazo también, no podía más que mover un pelín el hombro, el codo no lo podía extender ni nada, pues empieza a hacer ya movimientos funcionales como los que estamos viendo ahora mismo, que son bastante prácticos en el día a día de la paciente. Es más, cuanto más lo vaya a incorporar ella en su día a día, pues, en tareas del día a día como los que estamos viendo ahora mismo, pues más se mantendrá en el tiempo, y es lo que hemos visto, que se mantiene más de 6 meses, lo que se consigue mejorar con esta tecnología, haciendo pues ese aprendizaje instrumental. Este fue uno de los primeros movimientos que consiguió hacer y que estaba muy contenta de ello, porque llevaba muchos años en los que necesitaba siempre apoyarse en la pared o en el grifo para poder levantar el brazo en la ducha, por ejemplo, para ducharse o para poner el desodorante. Y bueno, y esto ya pues es una pequeña demostración de ya lo que puede llegar a hacer esta tecnología. ¿Esto cómo se traduce también a nivel neurofisiológico? Pues que al principio veíamos que la actividad muscular era realmente pobre, por no decir no existente, y al final, si la comparamos con la actividad del brazo sano cuando está haciendo esa misma tarea, vemos que son muy, muy similares, con lo cual hemos rehabilitado no solamente a nivel funcional, sino que también a nivel neurofisiológico eso funciona. Pero
Bueno, y ya enlazando con la charla de mi compañero Javier, pues esto también es importante moverlo hacia la casa de los pacientes. Entonces, tenemos un proyecto en el que intentamos hacer precisamente esto, el llevar esa tecnología a casa de los pacientes, en los que queríamos registrar actividad cerebral y que esa actividad cerebral, parecido a lo que he explicado antes de la estimulación magnética, funcionara pero de manera eléctrica, que es una cosa mucho más sencilla, más pequeña, es un wearable y en realidad lo podría utilizar en su casa. Bueno, esto en realidad es un videojuego. En este videojuego lo que hacen es montar una ciudad y consiguen pues, ganar puntos según van haciendo las tareas correctamente. Lo más importante de todo esto, pues que esto se lo pueden poner los pacientes ellos solos. Y creo que luego Javier va a explicar más de esto, no voy a incidir más, pero básicamente es importante que ellos sean capaces de autogestionarse y poder hacer este entrenamiento en sus propias casas. Y nada más, muchas gracias por la atención. Son parte del equipo que siempre es importante mencionar. Muchas gracias.